¿Ya está grabando? Yo creo que Sí. parece. Sí, Le vamos a hacer nuestro resumen de lo que entendimos sobre los capítulos que nos mandó a leer. Y bueno, voy a empezar yo por el libro. Cambia la pantalla. no, Karina, ahí está. Por el libro de Mecánica de Materiales de James Jerre, séptima edición. Bueno, como primer punto tenemos qué es la carga axial. ¿Qué sucede cuando se aplica la carga axial? También conocida como la fuerza normal. Em, Dependiendo de la dirección de la carga, esta puede alargarse, que vendría siendo tensión, o acortarse, que vendría siendo compresión. La variación, no, para ver, ay no, ajá, cuando esta fuerza es tensional, se alarga y si no, se comprime. Se usa la fórmula de esfuerzo normal, que se trata en pascales o newtons sobre metro cuadrado. Em, la fuerza o la carga axial que se calcula en newtons, o casi siempre se da en newtons o kilonewtons, y se usa el área. El esfuerzo es una medida de la intensidad de la fuerza que resiste la carga aplicada. Este valor lo que nos permite saber es cuánta carga por unidad está soportando el material. Cuando el esfuerzo es mayor, la posibilidad de que el material falle es mayor si supera sus límites. La deformación normal o deformación unitaria. Bueno, cuando la barra está sujeta a carga axial, su longitud cambia, que es muy parecido a lo que dije antes. Aquí utilizamos la fórmula de deformación unitaria, que es epsilon, si no me equivoco, que se llama la E. La S esa que se llama, creo que sigma, no me acuerdo. Y la longitud. Si es positiva, bueno, el material se alarga, y si es negativa, se acorta. Es casi lo mismo. El diagrama de esfuerzo, deformación y el módulo de elasticidad. Este punto introduce el diagrama de fuerza y deformación obteniendo un ensayo de tracción. Este muestra cómo es el comportamiento del material debajo de la carga creciente. La curva suele tener una posición lineal inicial en donde se cumple la ley de Hooke. E es el módulo de elasticidad, también llamado como módulo de Young, y es una propiedad del material que indica qué tan rígido puede ser el material. Em, Muchos materiales se comportan de forma elástica, ya sea el acero o en los materiales. Bueno, eso. El ensayo de tensión y propiedades de los materiales. Aquí hablamos del límite elástico, que es el punto donde el material ya no se comporta elásticamente. La resistencia máxima, que es antes de que empiece a fallar o a deformarse. La deformación en la rotura, que es la elongación que ocurre antes de la fractura. Y la tenacidad, que es la cantidad de energía que puede absorber hasta la fractura. Se muestran materiales dúctiles como lo es el acero, y tienen un tramo plástico, mientras que los materiales frágiles como el vidrio se rompen sin deformarse mucho. Y bueno, el factor de seguridad, em, siempre hay incertidumbres en lo que es el error de fabricación o las cargas que no se prevén, no sé cómo decirle, y los defectos en el material. Entonces aquí se usa la fórmula de el factor de seguridad es igual a la resistencia del material entre el esfuerzo que se permite aplicarle
Y se busca si ocurre una falla inesperada para que el material no colapse. Para materiales frágiles se usa un factor de seguridad más alto. Estos valores van dependiendo del material. Y bueno, el esfuerzo permisible es el valor que permite el diseño, básicamente, explicando la fórmula. Y bueno, eso básicamente es el resumen de este capítulo y lo que pude entender. Bien, ahora me tocará a mí hablar sobre lo que sería la mecánica de materiales en el libro de Ferdinand P. Baer. Vendría siendo mi primer tema o concepto, la carga axial. Nuevamente, la carga axial es una fuerza que actúa a lo largo del eje longitudinal de un elemento estructural, como una columna o una viga o una barra. Esta fuerza puede ser de dos tipos, como conocemos, que es compresión o tensión. Sabemos que la compresión tiende a cortar un elemento y que la tracción en este caso, pero le conocemos por otro nombre, tiende a alargar el elemento. Aquí tenemos dos pequeños ejemplos a los costados de el concepto de carga axial. Podemos mencionar algunas de sus características que son su dirección, su efecto. En su dirección podemos mencionar que esta fuerza actúa paralela al eje del elemento y en su efecto que produce esfuerzos normales uniformemente distribuidos en la sección transversal de dicho elemento. Como ejemplos más comunes podemos mencionar eh, la columna, los miembros de una armadura y los tensores y tirantes son los que sufren mayoritariamente este concepto de carga axial. Es importante mencionar que el cálculo de esta carga es un paso, es un paso inicial crucial para el análisis del diseño de estructuras. Seguidamente mencionamos el esfuerzo normal. Entendemos por esfuerzo normal que es una fuerza interna por unidad de área, que actúa perpendicularmente a una sección transversal de un material. Como características principales tenemos que en su dirección es actuar perpendicularmente a la superficie sobre la que se está considerando. Pueden ser de los siguientes tipos. Pueden ser un esfuerzo normal de tracción, un esfuerzo normal de compresión. Ejemplos más comunes de este esfuerzo normal podemos mencionar las cargas axiales y esfuerzos normales de compresión. Se ven mucho en las patas de las mesas o las sillas y en las columnas de un edificio. Ahora hablaremos un poco del esfuerzo cortante. ¿Qué es el esfuerzo cortante? Es una fuerza interna por unidad de área que actúa paralelamente a una sección transversal de un material. También podemos ver estos pequeños ejemplos que vemos aquí de dos secciones que están atravesadas por una tuerca o un tornillo. Características principales es su dirección, que actúa paralelo o tangente a la superficie sobre la cual se está considerando. ¿Qué causa este efecto? Es provocado por dos fuerzas externas que actúan lateralmente a un material. Tiende ciertos efectos a deformar el material angularmente, provocando un deslizamiento relativo entre los planos adyacentes. Algunos ejemplos pueden ser cortar un serrucho, o cortar una madera con un serrucho, perdón, usar un cúter o una navaja, el funcionamiento de una guillotina, taladrar un agujero, el corte de metales con una cizalla industrial y un terremoto a lo largo de una falla geológica. El esfuerzo de aplastamiento en conexiones. ¿Qué es este tipo de esfuerzo? También lo podemos conocer como el esfuerzo de apoyo o bearing stress. Es la presión que se ejerce sobre la superficie de contacto entre dos elementos conectados por un medio de fijación, como puede ser un perno o un remache o hasta un pasador, cuando se transmite una fuerza a través de dicha conexión. Sus principales características son que ocurre en una superficie de contacto. Se concentra en dicha zona del perno o remache, presionando contra contra los materiales que están conectados. Es una respuesta a la fuerza que se transmite, depende mucho del área de contacto también y puede ser crítico para la falla de conexión. Ejemplos que se toman en consideración son las condiciones atornilladas, remachadas, los materiales de baja resistencia al aplastamiento, conexiones sometidas a cargas elevadas y diseño de juntas. Seguidamente tenemos la aplicación al análisis del diseño de estructuras sencillas. ¿Esto de qué se trata? Se refiere al uso principalmente de la mecánica estructural para métodos de cálculo
y herramientas. Para poder realizar este tipo de análisis se utilizan generalmente muchos software para hacerlo más rápido y más eficiente. Para comprender el comportamiento de estructuras básicas bajo cargas y dimensionar sus elementos de manera segura y eficiente. Algunos ejemplos podemos ver lo que son las vigas, que son elementos lineales que soportan cargas transversales, las columnas, elementos verticales que soportan cargas axiales y de compresión, las armaduras planas, los marcos planos y las losas simples. Aquí seguidamente tenemos ejemplo del libro de Ferdinand P. Beer, en el cual se nos muestra lo que vendría siendo el análisis estructural de este pasador que está conectado está ataladrado en una pared. Se ven dos vistas, la vista horizontal y la vista vertical del pasador. Abajo podemos ver un conjunto de estructuras simples como son columnas y arcos que están sosteniendo lo que vendría siendo la vía de un tren. Este comportamiento o esta representación, mejor dicho, se está realizando con un tipo de software computacional. Y por último tenemos lo que vendría siendo los métodos para la solución de problemas. Esto generalmente es como una guía de pasos para poder entender y resolver problemas, ya sea de mecánica, de deformables o cualquier tipo de problemas que se nos presenten en nuestra carrera de ingeniería. Tenemos 4 fases. La primera fase es entender y leer un enunciado que nos ayuda a identificar los límites, visualizamos un problema, así podemos conocer los datos que nos brindan y lo que necesitamos saber, o sea, las incógnitas, podemos establecer suposiciones y determinamos los principios físicos que nos ayudan a determinar el momento y la relación de movimiento que está ejerciéndose en dicho problema. En la fase 2 tenemos una planificación de solución. Ya una vez determinamos cuál es la incógnita que necesitamos, podemos elegir un métodos que tengamos, que el profesor nos haya brindado o que nosotros hayamos aprendido para poder desarrollar dicho problema. Aquí podemos desarrollar un plan y podemos seleccionar ecuaciones que nos aporten incógnitas para poder resolver este problema. En la fase 3 tenemos la ejecución de una solución. Podemos realizar cálculos, podemos sustituir los valores numéricos con la ecuación que elegimos en la fase anterior y verificamos todas las unidades de medida. Y en la fase 4 tenemos la revisión y evaluación y por último la solución. En este caso ya tenemos la solución y lo que tenemos que hacer es, mediante otros tipos de ecuaciones, verificar si la solución está satisfaciendo lo que vendría siendo la incógnita a la que estamos buscando. Aquí interpretamos los resultados, podemos discutir las suposiciones y limitaciones y presentamos una solución de forma clara y organizada. Siguiente. Bien, ahora yo les estaré hablando sobre el esfuerzo en un plano oblicuo bajo carga axial, basándome en el libro de James Gear, séptima edición. ¿Qué es el esfuerzo en un plano oblicuo bajo carga axial? Es cuando una barra está sometida a una carga axial, ya sea tensión o compresión. El esfuerzo normal en una sección transversal perpendicular al eje es fácil de calcular. Pero si consideramos un plano oblicuo, la situación se complica. Es decir, el esfuerzo se distribuye en componentes normales y cortantes. ¿Cómo podemos realizar el análisis de un plano oblicuo? Primero se analiza una sección inclinada en un ángulo respecto al plano perpendicular a la carga. Luego se supone una barra sometida a una fuerza axial P y se corta la barra en un plano inclinado. Y por último, la fuerza P se descompone tanto en una componente normal al plano, causando esfuerzo normal, y en una componente tangencial al plano, causando esfuerzo cortante. Bien. A ver, las aplicaciones. Se puede aplicar en lo que es el análisis de fallas en materiales frágiles o dúctiles, también en predicción de planos de factura y en diseño estructural considerando orientaciones críticas de esfuerzo. Siguiente, por favor. Otro tema que me correspondió fue la exactitud numérica. ¿Qué es la exactitud numérica? Se refiere a qué tan cerca está un resultado obtenido por cálculo del valor real o verdadero.
La exactitud depende de factores como la calidad de los datos de entrada, ya sea materiales, cargas, dimensiones. También depende del uso correcto de fórmulas y métodos, el tratamiento adecuado de los números decimales, redondeos y cifras significativas. Los tipos de errores. Tenemos lo que es el error de redondeo, que es cuando los números se aproximan por limitaciones en la cantidad de cifras decimales. Tenemos también lo que es el error de truncamiento, que es cuando se corta una serie o cálculo antes de completarlo. Y el error por suposiciones simplificadas, que es cuando se supone un material homogéneo. La puedes bajar un poco, por favor. O cargas perfectamente distribuidas. Las aplicaciones en problemas de ingeniería. Aunque algunas fórmulas pueden parecer simples, su aplicación debe considerar siempre la exactitud numérica, especialmente cuando se trata de dimensionar componentes críticos. Siguiente. Y por último, tenemos lo que es el tema de consideraciones de diseño, que son esfuerzos reales dentro del material. Aunque se aplique una carga axial pura, el material desarrolla esfuerzos normales y cortantes en todos los planos oblicuos internos. Esto significa que la falla no siempre ocurre en el plano transversal, es decir, perpendicular al eje. Puede producirse en planos inclinados, donde los esfuerzos combinados son más críticos. El diseño seguro. Para garantizar un diseño seguro, hay que seguir unos pasos como el que no basta con analizar solo el esfuerzo axial, se deben considerar los esfuerzos internos en múltiples planos, evaluar tanto el ángulo como el cortante en planos oblicuos, aplicar criterios de falla adecuados según el tipo de material y incluir un factor de seguridad razonable en el diseño. Bájala un poco. Y la aplicación de este tema en el campo sería el análisis especialmente importante en elementos sometidos a carga axial repetitiva o de impacto, uniones roscadas, remaches o soldaduras, donde los planos inclinados son comunes, y en el análisis de fatiga o propagación de grietas, donde las fallas casi siempre ocurren en planos no perpendiculares. ¿Y quién es esa parte? Siguiente. Ah, Ese tú. de los opciones míos. ¿Eso no es tuyo? Sí, Nayeli. Sí, pero no tengo mensajes, pues. Ey, ¿Ese es acabo de tuyo? responder. No, ese también es de ella. ¿Y este? Esa sí es la mía. Ya. Ahí está. Bueno, a mí me tocó el punto 2.3 al 2.7 del libro Ferdinand de Pebier. Bueno, en el tema 2.3, que es el diagrama de esfuerzo de formación, en este tema se mostrará un poco la relación entre el esfuerzo y la deformación. En este se obtendrá una prueba de tensión con una probeta. Se identificarán tres puntos claves como el límite elástico, esfuerzo máximo y la fractura. Materiales dúctiles, que estos se deforman antes de romper, como ejemplo el acero. Materiales frágiles, que se fracturan sin deformación, como el concreto. Tenemos un gráfico en el cual muestra cómo responde un material cuando se le aplica carga axial. Podemos ver un inicio lineal y luego una curva que en este se muestra el límite elástico, su esfuerzo máximo y cuándo se va a fracturar. En el punto 2.4, esfuerzo y deformación verdaderos. En este se consideran cambios reales en el área y la longitud durante el ensayo. Temas más precisos que el esfuerzo y la deformación ingenierilmente. Podemos ver fórmulas claves como el esfuerzo real y la deformación real unitaria. En la ley de Hooke, el módulo de elasticidad,
En este se hablará sobre la relación lineal entre el esfuerzo y la deformación en una zona elástica. Podemos ver una fórmula en donde E es el módulo de elasticidad, el módulo E mide la rigidez del material. Esto se aplica solo mientras la deformación es reversible. Ejemplo, el acero y el hierro pueden tener el mismo módulo para distintas resistencias. Baja un poco, por favor. El comportamiento elástico versus el plástico en el 2.6. El comportamiento elástico, reversiblemente, el material vuelve a su forma inicial. El comportamiento del plástico es irreversible, ahí hay deformación permanente. Si el material se recarga tras una deformación, puede endurecerse, eso es por deformación. Su curva de esfuerzo de formación cambiará y esto puede aparecer el efecto de Bauschinger si se invierte la dirección de carga. En el 2.7, las cargas repetidas, que es más que todo por fatiga, o cíclicas, pueden causar fallos incluso sin exceder el esfuerzo máximo, comúnmente componentes como puentes, aviones, motores. El límite de fatiga es un esfuerzo máximo que puede resistirse durante millones de ciclos sin fallar. También se representa en la curva el esfuerzo aplicado, el número de ciclos hasta la fractura como tal. Gracias. Y bueno, listo, aquí de último tenemos el glosario, las palabras, tenemos límite elástico, como ley de Hooke, carga axial, área transversal, prueba de tracción, esfuerzo, deformación, dúctil, frágil, tendencia y fatiga. Y nos hizo falta solamente la parte de Nae-Yuris, que por ahí debe hablar. Ya entró. Ah, ya está aquí. Ah, mira tú. Sí, dale. ¿Cuál era? Era esta, ¿verdad? Sí, correcto. Ahí está. Esfuerzos y cargas permisibles. ¿Qué son? Esfuerzo. Este esfuerzo se determina dividiendo la resistencia última del material entre el factor de seguridad, que considera incertidumbre en carga, defectos del material o error del diseño. Las cargas permisibles es la cantidad máxima de carga que se puede aplicar a un elemento estructural o de maquinaria sin que se deforme, rompa o colapse. Dale un poquito más abajo. Diferencias entre esfuerzos y carga permisibles. ¿Qué son? Límite máximo de esfuerzo o tensión que soporta un material sin fallar. Límite máximo de carga, fuerza extrema que pueda aplicarse sin causa o fallas. ¿Qué indica? Que tanto puede internamente un material cuanto se le puede aplicar extremadamente a un elemento. ¿Cómo se obtiene? Se calcula a partir de la resistencia del material y el factor de seguridad. Se calcula con base en el esfuerzo permisible y el área o tipo de carga. Uso en diseño. Sirve para verificar si el material fallará o no. Sirve para determinar cuánto se puede cargar una estructura. Relaciones entre ellas es la referencia interna de resistencia del material, es la aplicación extrema que se genera en ese esfuerzo. Su unidad de medida son, se mide en presión, pascal, megapascal, newton y milímetros cuadrados. Se mide en fuerza en newton, kilonewton y... Pásalo. Diseño por cargas axiales. ¿Qué son? El diseño por cargas axiales se refiere a la capacidad de una estructura para soportar fuerza que actúa a lo largo de su eje longitudinal. El diseño por corte directo se enfoca en las fuerzas que actúan perpendicularmente al eje longitudinal de la estructura causada
causando un deslizamiento entre las partes del material. Las diferencias entre ellas son la diferencia de las fuerzas para las cargas axiales actúan a lo largo del eje longitudinal y para las cargas para las cargas de corte directo actúan perpendicularmente al eje longitudinal. Su tipo de deformaciones para las cargas axiales provocan deformación normal, alargamiento o acortamiento. Y lo que es el corte directo provocan deslizamiento entre las partes del material. Diseño estructural, cargas axiales se enfoca en la resistencia a la tensión y la comprensión. Cortante directo, para el cortante directo se enfoca en la resistencia al deslizamiento y ruptura del cortante. Ok, falta esa parte de larga. Esa parte no la veo muy bien, Miguel, no sé. ¿Sí? ¿Cómo se ve? Estoy el teléfono, así que... Ahí en la vida. Como punto número 1, leer y entender el problema. Como punto número 2, creo que verificar las fuerzas y momentos, hacer un diagrama de cuerpo libre, verificar las variables y nombres, calcular las ecuaciones de equilibrio, leer las ecuaciones y verificar y evaluar. Estos son lo que es métodos estáticos para resolver los problemas de mecánica de cuerpo reformable. Digo que entonces terminamos. Pero, profe, gracias por tener paciencia. Y ahora, ¿cómo Pero se ahora, ajá, escucha, va a ahora pararlo? deja de grabar. Okay. Ya. ¿Dónde le doy en eso? Todo lo tengo que hacer. Ah, igual. Mentira, mentira, ya.